¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista dual de Hoy por Hoy Vigo, a los espectadores de Televigo. En la radio ya llevamos un buen rato, así que como cada martes toca hablar con un invitado que tenemos aquí en el plató de Televigo y os vamos a dar un respiro, tantas elecciones, tanto... Es que sí, que si esto es un no parar, sí, que si municipales, que si generales, ahora en las autonómicas, y para no aburrirnos vamos a tener también las europeas en junio. Vamos a hablar un poquito de literatura. Vamos a hablar un poquito de cultura, vamos a hablar un poquito de nuestros mayores. Sí, a esos a los que le piden el voto también los políticos. ¿Ves? Ya salió el tema de las elecciones. Y lo vamos a hacer de la mano de Xaime Fandiño, que nos presenta su novela El último concierto, cuando la vejez se torna en herejía. Él, obviamente, estamos hablando de una persona que puede hablar y puede decir muchas cosas sobre los mayores, sobre la longevidad audaz, como también él lo ha marcado, y que en su libro también habla sobre ello. Xaime Fandiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy de pie y eso ya es la leche, ¿sabes? Bueno, claro, claro. Y bueno, y en plena forma, que se te ve. Vamos andando, sí. Yo duermo en nevera, entonces se llama criogénesis activa doméstica y entonces vas conservándote. Jubilado outsider, activista social no adscrito, militante intergeneracional, que esto lo defiendes desde la cátedra de didadismo a muchos aspectos que tienen que ver, en tu novela también hablas de ello, creador de la tribu de los viejos herejes. Esto es maravilloso, lo de la tribu de los viejos herejes, por ejemplo, cuando se lo planteaste a los futuros médicos que tendrán que atender, ojalá, a muchos activistas de la tribu de los viejos herejes. Es que hay un problema, sobre todo con el edadismo, que era lo que estábamos hablando, sí, que la cátedra, es transversal, no es de los mayores. Entonces muchas veces se ve enfocado a los mayores. Y somos inconscientes de que somos edadistas. Tú eres edadista a partir de los 4 años. Ajá. Yo te voy a poner un ejemplo. El otro día vino una amiga de mi nieta a casa, sí, llegó allí y dijo, esto no parece una casa de abuelos. Mira, ya tiene un estereotipo de lo que es una casa de abuelos. La mía tiene guitarra, no sé qué. O sea, tú te estás generando unos estereotipos. Tú mismo, al presentar, dijiste nuestros mayores. Yo no soy de nadie. Exacto. Nuestros mayores es edadista. Y inconscientemente lo dices, pero no pasa nada. Es que así como en los otros sismos, como son el sexismo, el racismo, tan pronto metes la pata, todo el mundo se da cuenta. Aquí no. El otro día también un amigo mío, tiene un hijo de 14, 15 años, sí, fue a tomar algo con unos bocatas allí a la Puesta Faseira en Santiago, se sentaron en la terraza, estaba a tope, empezaron a tomar la tal y se llenó la terraza. Y cuando ya estaba a tope, el camarero fue allí y dijo, bueno chavales, nosotros fuera, que hay que dejar mosas. Si está contigo no lo hace, es edadista, porque como es de 14 años lo ha hecho. Lo mismo sucede con esta persona, aún es muy joven para hacer esto. Claro, o sea que todo el mundo lo está intentando llevar hacia los mayores y no es así. El edadismo es transversal, se va en toda la sociedad, con lo cual es muy importante. Por eso este libro no habla de los mayores. Hay unos mayores, pero es un libro transversal, donde están jóvenes, mayores, ahí está todo el mundo metido en la misma vaina. O sea, todos lo que queremos es vivir, ¿me entiendes? Y que no nos roben el futuro, ni cuando somos viejos, ni cuando somos jóvenes, intermedios, ni mayores. Porque hay futuro para todos. Hay futuro para todo el mundo. Esto hay que dejarlo claro, porque muchas veces, no sé, hablando de estereotipos, también nos han llevado a eso, ¿no? Claro. Uno se jubila, uno ya... Sí, no, claro. Te dan el finiquito primero laboral y después te dan un finiquito social, que ya no puedes hacer esto. ¿Cuál es más duro? Es el social, porque el social, lo malo es que el edadismo que tú te creas lo hay exógeno, que desde fuera te llega, ¿me entiendes? Sí. Y lo hay endógeno. Cuando es endógeno es terrible, porque es cuando dices, esto ya no es para mí. Ese ya es terrible, porque tú puedes decir, esto no es para mí, que no se te da la guitarra, dices, esto no es para mí. Pero si dices, esto ya quiere decir que podría ser, pero tú de repente te creas un prejuicio, dices, ya soy mayor para esto, ya no, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, es muy importante educar, sí, educar en envejecer, porque además, dentro de 60, 100 años, va a haber personas de 120, con hijos de 90, con nietos de 70, con bisnietos de 50, y si no arreglamos esto ahora, y si no ponemos esto, que tenemos que, es que estamos haciéndolo mal, porque ahora lo que estamos tapando son goteras nada más. Tenemos que construir, un tejado, y el tejado hay que construirlo poco a poco. Hablando de discursos
no sé si del odio, ¿no? Xaime, tú me corregirás, que para eso eres doctor en comunicación, pero eso de, es que yo le tengo que pagar las pensiones a nuestros mayores, culpabilizándolos incluso de vivir, de poder desconectar, de poder jubilarse después de décadas de trabajo. Pero eso es un problema que hay, vamos a ver, todas las discriminaciones positivas hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Exacto. Porque yo si voy al banco no me cobran comisión y a ti sí. O sea, eso es una discriminación que a ti te va a estar en contra mía. Dice, ese tío con encima cobra una pensión. No, a lo mejor hay que ver el nivel de renta. Claro. Como, por ejemplo, tú imagínate que tú tienes tus hijos, que tienes que llevar uno al médico, otro no sé qué, y llegas al banco asfixiado a las 11:45, a las 12:45. Sí. Te dicen, no. No. Y entro yo, aquí. ¿Me ves? Ole. Y a mí me dicen, hola, ¿qué tal? Tú dices, me cago en el viejo. Estás generando una discriminación. Hay que tener mucho cuidado porque siempre nos miden por el DNI, por el tiempo del planeta. Y el DNI es una edad, pero después hay una edad biológica, una social, una actitudinal. Y entonces no vale hacer leyes porque yo tengo 71 años y a lo mejor estoy mejor que uno de 50. Sí. Y otro de 80 está mejor que yo. Y lo que hay que valorar son otras cosas a la hora. Solo que es muy cómodo decirle, ahí le va un paquete para esta gente y ya está, igual que a los jóvenes con los transportes. Y lo creo que se está generando una tensión entre jóvenes y mayores. Por eso esto ya cobra la pensión, no sé qué. En vez de verdaderamente poner en claro qué es lo importante, al final lo que se está haciendo son políticas que vienen bien, pero también no es así. Porque usted, señor, cuando me dicen, es que yo no sé andar en el banco, digo yo, mira, los cajeros son de los años 70, perdón, Claro. O sea, no son de ahora. Y segundo, te vi en una foto en Benidorm, en las máquinas tragaperras, con toda la cosa montada, y eso sabes montarlo. Y eso sí, ¿sabes? eso funciona. Entonces, claro, tú tienes que vivir en el siglo XXI, no vas a ser Bill Gates, Es verdad. pero tienes que vivir en el siglo XXI, Totalmente por favor. de acuerdo. Vive en el siglo XXI. Después, si tienes un problema de alguna incapacidad, ¿me entiendes? Una discapacidad pues, cognitiva, física, pues eso hay que tratarlo. Pero no solo para el mayor, para el joven y para el que tenga esa discapacidad. O sea, no es un tema de mayores, es un tema... Entonces eso es muy importante. Bueno, y ahora vengo a hablar del libro. Claro, por eso. Solo que me quería que es muy importante centrar este discurso porque es muy importante. Sí, no. Y sobre todo desde la cátedra estamos trabajando mucho en eso. Uno de los impulsores de eso, muchas veces con Juan Carlos Rodríguez, el presidente de AFAG, hemos hablado de esa cátedra de idealismo. También atendo. Claro, importantísimo la labor que hacéis para situar en el tablero precisamente todo lo que tiene que ver con... Tanto Luis Barros como el atendo, como Juan Carlos son las personas que verdaderamente están impulsando esa cátedra, ¿no? Así, aparte de la directora, tal, pero ellos son los que verdaderamente tomaron conciencia, uno como una empresa y otro como una ONG, de que era importante este tema. Y conseguimos, de hecho, poner el nombre en el diccionario de la Real Academia Gallega y en el de la Española. Que se dice pronto. Que no existía ese nombre. Idadismo en galego. Que sí, idadismo, que es muy importante. El último concierto. Claro, alguien que es tan importante en la comunicación, que ya incluso ha dado más pasos, que lo hemos visto dirigiendo programas, guionizando programas, produciendo programas, que es alguien que lo de comunicar, pero le faltaba algo. Y uno es joven y uno quiere sacar su novela, Xaime. Soy un viejo novel. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan viejo novel? ¿Por qué ahora, Xaime? Bueno, vamos a ver, mira. Yo ya escribo, y ya tengo un libro de las historias que escribí en Faro de Vigo, se llama La cera volada y todo esto. Pero esta novela surgió en el 2018. En el 2018 apareció una fake news en Alemania diciendo que unas personas se habían ido de una residencia a un concierto de heavy. Y era una fake news. Y dije yo, hombre, esto es bueno. Y empecé a escribirlo, ¿no? Empecé en esa época. Llegué incluso a hablar por medio de Morris con Carra Lejalde para los personajes y por medio de Tete Delgado con Quique San Francisco. Wow. Y vieron, le mandé un poco, hablé un poco con ellos de cómo era la historia y Quique me dijo,
Dije yo, sería para el 2021 o 2022 grabar, porque empezó como una peli, no Primero como un libro, como una peli, como una ¿no, peli. tío? Y me dijo Quique, no te llego, Fandi, no te llego. Ostras. No llego. Pero bueno, y el personaje está escrito como si fuera él. Yo lo escribí porque pensando en su chispa, en cómo él trataba Sí. las historias. Entonces, bueno, cuando lo leáis, si piensas en Quique, vas a ver a Jimmy, es Quique. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que yo hice un tratamiento, nos presentamos a las ayudas para el desarrollo y tal. Me dieron un 0 en experiencia de trayectoria audiovisual. Caramba. Un 0. Bueno, muy normal porque no tienes para apenas Me dio un experiencia. 0 y entonces mi mujer Claro. me dijo, déjate de líos de audiovisual, tal. Escribe una novela, hombre. Y me senté, hice 500 páginas y hace un año y pico se la presenté a Javier. Lo conocí cuando presentamos el libro La Cera Volada. Sí. Dijo, tengo una historia, se lo presenté y bueno, la cosa llevó su ritmo. Y está ahí desde hace tiempo, pero bueno, ahora sale y es actual. ¿Por qué? Porque esto sucede en el 2019, Ajá. Pues en fíjate. la prepandemia. Antes de la pandemia, Sí, no sí, en sí, la sí, prepandemia, sí, sí. exactamente. Y entonces, claro, que fue cuando hubo el Resurrection Fest. Es verdad. O sea, hasta ahí acaba en el 2019 y empieza en el 2019. Entonces, es una historia que no hay la pandemia por medio, no hay nada de eso, y bueno, y es una historia inspirada, es una a partir de del fake news pues comienza la historia en una residencia ficticia del Morrazo, Ajá. ese no Morrazo, Sí, ya sí, veréis sí. qué sitio es maravilloso, los tíos están fenomenales, esa historia de que vives mal, ellos están fenomenal al lado de la playa, viviendo como locos, y no se escapan. Se van sin avisar. Se van sin avisar. No se escapan, porque ellos no se escapan de ahí. O sea, ellos están impecables en esa residencia. Cuando leas el libro, digas, yo quiero vivir ahí. O sea, ellos se van. Pero sucede una historia muy importante que hoy en día ya no podría suceder por la nueva ley de dependencia que salió en el 2021. Ya no podría suceder. Para que veas como una ley te puede cambiar la vida. Exacto. De un año a otro. Entonces, tiene ese fondo. Por eso, el epílogo me lo hizo María Paz García Rubio, que es la catedrática de Derecho de la Universidad de Santiago, que estuvo en la comisión de la dependencia, redactando en la redacción de la ley. Y claro, para poner en claro eso. Y el prólogo lo hizo Vania de la Fuente, Ajá. que es la persona, es una médico y antropólogo gallega, que fue la que hizo el informe mundial del edadismo para la ONU. Con lo cual está amparado y después lo pasé por muchas personas para que lo leyeran, porque había términos jurídicos, términos médicos, para que me dieran, para que no fuera, o sea, que el libro tuviera rigor. Aunque sea una locura, que tenga rigor, que cuando digas una cosa tenga rigor, ¿no? Y como músico, claro, se tenían que ir a un concierto. Eso a ti te tocaba la fibra. Claro. No, es que ellos tienen una banda. ¿Banda también? Se llaman Los Murciélagos. Ah, vale. Un nombre muy bueno, ¿me entiendes? Hubo un grupo aquí en Vigo en los 60 que se llamaba Los Murciélagos. Al principio de todo. Fue el primer grupo que vi yo en mi vida. Ah, bueno. Sí, y entonces ellos tienen una banda allí en la residencia que tocan y son muy heavies y por eso ellos tienen esa relación con la música, porque claro, tenemos una imagen de que los mayores no tienen tatuajes. Sí, ahora ya hay gente como yo. Yo tengo 71 años, ya es otra generación. Y muchas veces se piensa en la generación anterior. Es verdad. Y no tiene nada que ver. Ahora ya ingresan, o sea, la gente de la movida de Vigo, que es muy anterior a mí, tiene 60 años. Claro. O sea, que no, o cerca, y alguno lo pasa, ¿me entiendes? También. Entonces, ¿me entiendes? O sea, ya... Los modernos tienen edad. Exactamente, o sea, y ha cambiado, o sea, porque un verdadero cambio ya en nuestra generación, que de repente en los años 50 un hijo al llegar a los 21 años se vestía como su padre y se ponía a trabajar y fuera. En la nuestra vino toda la moda anglo que nos cambió los pelos, las pastillas, cambió totalmente la fisonomía y una ciudad como Vigo, que recibía mucho input del exterior por los barcos y tal, pues fue una ciudad muy dinámica y hay mucha gente en Vigo de aquella época que hoy son muy mayores, incluso mayores que yo, ¿me entiendes? Y que verdaderamente recuerdan todo aquello. Hay la Crónicas de Vigo Yeye de Fernando Está muy bien expresado todo ahí. Fernando hizo un trabajo ahí maravilloso. Entonces, te digo que es muy importante. Y entonces, esta gente que está ahora en una residencia es gente ya de esa generación que se va a incorporar a esas historias que tienen su vida. Y entonces, bueno, pues se van al Resurrection, pero antes tienen también otro problema y tienen que irse por Portugal. Anda.
Claro, es que hacen una gira, hacen una tournée, van por Oporto y suben. Entonces es muy bonita la historia porque le suceden muchas cosas y sobre todo se transforman los personajes. Van evolucionando, van cambiando. Están en la residencia y cuando empiezan a vivir juntos Reviven. apenas se conocían. Se dan cuenta de que eran unos desconocidos unos para los otros. Y de repente cambia totalmente la relación entre ellos. Cambia. Bueno, eso nos pasó con la pandemia, que mucha gente conocía a sus vecinos que no los conocía. Exactamente. Por cuando salían a las 8 de la tarde. Y mucha gente no tenía trato con sus vecinos. Eso nos pasó. Seguramente ese individualismo, Xaime, también les llevó a vivir de una forma más aislada en esa residencia de O Morrazo, ¿no? Claro, claro. Además, dos de ellos son de los salesianos. Entonces hay mucha... Bueno, como Manqui y tú. Sí, claro. Mucho background. No tiene nada que ver con los personajes. No, pero hay mucho background. Sois... Y por eso lo presentamos el día 31, el día de San Juan Bosco, que es el patrón de los salesianos, el patrón de los saltimbanquis, el patrón de los actores, el patrón de los editores. Es una persona muy... fue una persona muy dinámica de hace 2 siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo presentamos allí ese día y vino mucha gente de los salesianos, ¿no? Y aparte, ese mismo día era el cumpleaños de mi hija Zaira, 50 años. Caramba. O sea, era un día redondo. Un día redondo. Jaime. Y salió redondo. Salió además, redondo, sí, en la editorial Elvira, y, bueno, en la asociación Eva Moeroza. Sí, exactamente. Y la editorial Elvira y mi mujer, bueno, que fue la impulsora de este libro, en realidad fue mi mujer. Me dijo, déjate de tonterías y haz un libro. Haz una novela que tienes ahí historia. Y ella creó en la historia y es muy importante. Es muy importante. Bueno, pues ahí lo vemos y fíjate, ya que hablábamos de Morris y de Manquiña, el otro día leía una reflexión de un actor norteamericano, ya de cierta edad, y ya que hablamos de edadismo, cómo se sigue viendo como normal, bueno, pues para hacer a una protagonista de 60 años, nada mejor pues que coger a una de 40 o de 50, un poquito de maquillaje y ya está. Y una de 70, pues igual, ¿no? Esto que pasa y que sigue pasando y desgraciadamente lo vemos como normal, Xaime. Muchas veces incluso viene propiciado por otra cosa. Te voy a contar. A ver. ¿Tú viste la película esta, cómo se llama? Catalanes, 8 apellidos catalanes. Sí, bien. Sí. ¿Tú no sabes que todos los viejos que están detrás de la historia le sacaron la pensión? Claro, porque tú no te puedes contratar en casa. Ah, bueno, claro, es verdad. Sí. Y de repente, por una mierda de paguita que iban allí para pasarlo bien, le sacaron la pensión. Entonces hay que hacer, es un país de viejos donde los extras tienen que ser jóvenes, porque los viejos no pueden salir. ¿Es una locura o no? Pero hasta ahora también, Rosendo no puede tocar un escenario. Puede cobrar derechos de autor, pero no puede tocar sus canciones, porque si hace un contrato, le sacan la pensión. Adiós. Pensión. Entonces, para que veas... Ahora ya se están empezando a regular esas cosas, pero hasta es ahora, normal, Xaime, pero hasta ahora ten sí, en cuenta en qué punto estamos, que parece una tontería, pero cuando tú llegas a esa edad, yo cuando me jubilé, fue cuando me percaté de todo esto, dije yo, me jubilé de la universidad y de repente me sacaron el carnet de la universidad, tal, y solo podía ir a viajes del inserso, gimnasia de mantenimiento y mayores de 60 para la universidad. Dije yo es que tengo otra vida, yo es que quiero hacer otras cosas. Yo no quiero sacarle el trabajo a nadie, pero si yo genero actividad económica y se genera alrededor mía, dígame qué porcentaje tengo que pagar. A lo mejor si tú tienes que pagar un 22, yo como cobro una pensión, pago un 32 o 35, ya está, pero me dices... Usted está legal y usted puede hacer porque usted tiene... Entonces, alguien que ha sido un creador toda su vida, está bien, pues como quiere ves, seguir creando, mira. Como ves, hay mucho que hacer en esto, muchísimo. Y sobre todo hay que dar todo por hacer porque tú también vas a estar en edad, porque la otra opción es peor. Exacto. Sí. No llegar a mi edad es peor. Pero es como todo, hasta que no lleguemos, la gente lo ve como, bueno, tal, son cosas reivindicando. Y entonces ser edadista es una incongruencia. Porque ¿cómo vas a ser edadista si vas a llegar a mi edad? Dices tú, ¿qué pasa? ¿Que quieres que te traten mal cuando seas, o cuando eres joven te traten mal, o cuando tal? Bueno, Xaime, en Francia, por babor y por estribor, o por izquierda y por derecha, y por centro, o como se llamen los macronistas, paralizaron el país cuando dijeron, venga, de 62 a 64. Y aquí te están diciendo, no, hombre, hasta los 70 a lo mejor, porque si estáis hechos unos chavales.
si se han ganado el derecho a disfrutar, a viajar, a escribir, a crear, ya han currado mucho. Es que hay diferencias, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, si tú trabajas en una actividad artística, creativa, es diferente que si trabajas en una mina o si trabajas en un trabajo que es rutinario. Entonces, claro, cada cosa... por eso te digo yo que no todo es igual. O sea, somos heterogéneos, como son los jóvenes. No somos homogéneos. Entonces, la heterogeneidad es fundamental, ¿me entiendes? O sea, ver la heterogeneidad de las personas. Es decir, esta persona se divierte viendo series, pues está fenomenal. Sí, y otra se divierte, tiene que hacer proyectos. O sea, a mí me sacas de hacer proyectos, de pensar, y me matas. Yo ya finiquito ahora, ya, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque es mi vida. Es verdad. Entonces, lo que no puedes es decirme, no puedes hacer. Lo que tienes que decir, ¿cómo tienes que hacer para hacer? Pero no me digas, no puedes hacer, porque si yo genero una actividad económica sin querer y tengo una idea y contratan a 200 personas, dices, oye, bienvenido sea este tío. Claro, claro. No, o sea, no. Otra cosa es que te pongas a currar, hacerle taponar. Yo, por ejemplo, me jubilé en la universidad a los 65, casi a los 65, un poco antes para que coincidiera con el año y no tener a gente colgada con trabajos y tal. Y me jubilé, ¿sabes por qué? Porque no creo que deba estar hasta los 70 años. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo cobro un sueldo del Estado. Hay gente esperando detrás. Yo, claro, gano mucho más que esa gente, porque tú cobras 6 años, 3 años, 15 años, tal. O sea, donde tú estás puede haber 3 personas, pueden casi 2 personas entrar, y si es catedrático, muchos más. Entonces, tú si bloqueas ahí, estás bloqueando la entrada. Otra cosa es que te digan, bueno, usted si quiere, hasta aquí está tal, y usted va a seguir haciendo proyectos y va a cobrar una pasta tal, pero no bloquees ahí la entrada de la gente, ¿te das cuenta? Entonces, es importante analizar eso, dónde se bloquea la entrada, dónde tal, analizarlo, porque tenemos que ser solidarios unos con otros y darles oportunidades, porque lo que no puedes hacer un proyecto de vida a los 50 años. El proyecto de vida lo tienes que hacer antes, como yo estoy en contra del cohousing ese. ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque te metes promotor a los 71 años. Y con colegas de tu edad que vais a envejecer todos juntos y después no os podéis ayudar. Tendrá que ser transversal. No puede ser que estés con todos los colegas de 70 y después todos vais con los achaques. ¿Y qué tenéis allí? Y cada vez estamos entendiendo más eso por lo que abogas tú de la transversalidad, de la longevidad intergeneracional. Las otras generaciones lo están entendiendo más. O sea, estamos haciendo que lo entiendan. Es muy difícil. Más, si hay es muy difícil. Es que ahí tiene que haber un proceso, que es lo importante. Y yo creo que la historia, la vacuna contra el edadismo, es la intergeneracionalidad. Tú eres intergeneracional, no eres edadista. Si yo hablo contigo de tú a tú, no sé cuántos años tienes, pues va a decir Fandi y tal. Es como cuando tienes un amigo o una amiga gorda, la ves el primer día, pero después es gordo y es así. Claro. O delgado, o alto, bajo. No dices, es el bajo. No, ya es así, y tú me ves a mí mayor, el primer día que hablas conmigo es un tío mayor, pero los 15 días es Fandi. Claro. O sea, ya no es mayor, ya no hay edadismo ninguno, ya dices, bueno, o si ves que te coge una pierna, dice, hay que echarle una mano, como a otro chaval de 18 que coge de una pierna, pero no por su edad, no por el tiempo que lleva en el planeta, por el DNI lo que pone. Entonces, creo que lo importante es la formación y generar escenarios intergeneracionales, que es difícil. No los hay. Porque, ¿sabes cuál es un escenario intergeneracional, por ejemplo? ¿Cuál? Pasear con el perro. Porque claro, todos los que tienen perros coincides y hablas con mayor, joven, y el tuyo, ¿qué tal va? Y hablas ya del tiempo. No, es un escenario intergeneracional total. Sí. Un escenario intergeneracional, una banda de música. También. Hay escenarios que son, porque todos tienen los mismos intereses, hablan, van en el autobús juntos a tocar, o sea, hacen una vida y hablan de tú a tú. En el momento, porque el fa sostenido le salió mal a otro, dice, lo diste mal. No le está perdonando la vida, le dice, que mal te salió esto, macho, metiste mal la tecla ahí, ¿qué tal? No, entonces es muy importante y eso hay una labor, por eso nosotros estábamos trabajando con la Xunta, solo que bueno, a ver si en una estrategia del edadismo para Galicia. Importantísimo. Que es muy importante. Porque de ahí, si tú haces bien eso, se acaba la soledad no deseada. Muchas cosas. El aislamiento. El aislamiento, porque eso viene de atrás, ¿te das cuenta? Tú llegas a un estatus, si no te relacionas con gente, si tú no tienes inputs que no sean de tu edad, los inputs que tienes son es que el problema que tienes es, tú llegas a una edad, te jubilas, y tú hasta la jubilación eras intergeneracional. Trabajabas de cajero en un banco, entraba uno, salías a tomar un café, como a ti te dijeron, oye, ¿qué quieres comer ahora? No sé qué, salías. Cuando te jubilas,
pasas a un gueto cronológico de edad, a una especie de apartheid que estás solo con la gente de tu edad y con chavales, los nietos, que son pequeños, que es una situación de dependencia de ellos, de ti. No es una relación biunívoca de relación. ¿Y qué sucede? Que tú de repente pierdes inputs. Y lo que hablas son con gente de tu edad que lo que tiene es próstatas o colesterol, sintrón, no sé qué. Y entonces las conversaciones empiezan a... ¿Qué tal te dio a ti el sintrón? ¿No? Y sabes que murió ayer, y empieza todo... Y entonces tú entras en una dinámica que es muy mala. Sí. Por eso la intergeneracionalidad es fundamental. El ir creando escenarios en saber que tenemos que estar... Las ciudades tienen que ser transversales. No puede haber barrios de mayores, barrios de jóvenes. Tiene que haber... ¿Para qué? Para poder ayudarse mutuamente. Claro. No podemos estar de espaldas unos otros. Y el peligro, que hablamos muy poco del libro. Que no, el último concierto, cuando la vejez se torna herejía de Xaime Fandiño. Pero tampoco quería hacer spoiler del libro, claro, porque yo creo que tiene que leerlo la gente, porque seguro que se va a identificar, si no con algún personaje, lo que sí que va a hacer es decir, yo cuando sea mayor quiero ser así. El último concierto de Xaime Fandiño, de la editorial Elvira, que está recién salido del horno, que tiene muy buena pinta y que lo recomendamos desde aquí. Xaime, un placer que nos hayas visitado y aprender contigo, que siempre aprendemos mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a vosotros. Despedimos aquí en la tele, volvemos enseguida en la radio. Hasta ahora.